Esto me sucedió en la escuela secundaria con mis dos amigos, Jeff y Dick. Éramos del 9º grado. Nuestro maestro nos dijo que habría una fiesta de Halloween, que sería dentro de unas 2 semanas. Eso nos puso con ansias. Finalmente llegó el día y junto con mis amigos nos fuimos. La fiesta estaba muy buena. Cuando en un momento necesitaba ir al baño, había estado bebiendo mucho refresco. Así que pedí permiso para ir. La fiesta estaba centralizada en una parte de la escuela y el resto estaba cortado. Realmente no querían que los niños deambularan por esos sectores vacíos. Pero sin embargo tuve el permiso para ir al baño de arriba. Era lo más cercano. Cuando subí no había nadie alrededor. Estaba yo solo. Sinceramente, era muy espeluznante y oscuro. De repente, era como si todo el ruido se hubiera muerto. Antes de llegar allí, y de que pudiera tratar de convencerme de contenerme, recordé lo que mi amigo siempre nos decía cada vez que alguno de nosotros estaba siendo un poco cobarde. Él siempre decía que había que ser un hombre y actuar como tal. Así que respiré hondo y caminé hacia el baño por ese oscuro y espeluznante pasillo. Y fue entonces que, adentrándome más, creí haber escuchado un gruñido que parecía provenir de una de las aulas vacías, pero lo notaba al final del pasillo. Me quedé helado del terror. En realidad no sonaba como un perro, pero sí era un perro. Debía haber sido uno muy grande. Yo ya estaba en la puerta del baño y estaba a punto de entrar. Esperaba que alguien hubiera dejado algún televisor encendido o algo así con todas esas locuras de Halloween. En esa época del año cualquiera de esos ruidos sería normal. Pero luego vi que algo se movió en el pasillo. Estaba demasiado oscuro para ver más que una silueta. Pero fuera lo que fuera, aquella silueta venía hacia mí. Corrí hacia el baño y cerré la puerta inmediatamente. Me metí al cubículo más alejado de la puerta y me senté en el excusado esperando. Pero luego me di cuenta que acababa de hacer algo estúpido al correr hacia allí. Así que seguí esperando que, lo que sea que fuera, no abriera la puerta. Pensé por un momento que tal vez solo había estado viendo y escuchando cosas. Estuve esperando allí por un tiempo y quería que esa cosa desapareciera. En un momento abrí la puerta, cuando mi miedo comenzaba a disminuir. Necesitaba usar el baño, pero no pude hacer nada, y mucho menos cuando escuché que la puerta del baño se abrió. Pensé que era otro estudiante, pero escuché ese gruñido de nuevo. Casi por instinto levanté las piernas, mientras escuchaba a esa cosa caminando de un lado a otro gruñendo. Agaché la cabeza lentamente para ver qué estaba pasando. Y fue así que pude ver 4 patas negras y peludas que se paseaban de un lado al otro. Les juro que nunca había estado más asustado en mi vida. Deseaba que me estuvieran haciendo una broma. Sentía las horas eternas. Pero finalmente, esa cosa comenzó a salir. Reuniendo todo el coraje que tenía, asomé mi cabeza por la puerta del baño. Y esa criatura se había ido. Me aseguré de mirar mejor a mi alrededor. Pero fue entonces cuando vi a esa criatura saliendo por la ventana sobre uno de los lavados. En ese punto, estaba seguro de que no era alguien jugándome una broma. Nunca había visto ese tipo de criatura negra. Cuando salí, corrí escaleras abajo y traté de fingir que no me pasó nada. Pero mis amigos me preguntaron por qué tardé tanto. Me imaginaba lo loco que sonaría mi historia, así que me lo guardé como un secreto. No sé qué era esa criatura negra de 4 patas. Eso era mucho más grande que un perro. Me pregunto cómo entró en la escuela. O tal vez entró de la misma manera en la que salió.
Cuando estaba en tercero de secundaria, el profesor de educación física nos dijo para quedarnos hasta más tarde ayudándole. Claro, esto contribuía unos puntos extras a la nota final. Con mi grupo de compañeros aceptamos aquello. Siendo las 8 de la noche, el profesor escuchó un fuerte ruido en la granja y de inmediato dijo: "Ya están empezando a espantar". En un inicio no le creíamos nada, porque nadie de los presentes había escuchado nada raro. Todos pensamos que el profesor se quería ir solo y dejarnos a nosotros terminar el trabajo. Pasaron unas semanas y tuvimos un nuevo curso. Un profesor nos enseñaba acerca de la crianza de animales y nos dijo que trajéramos 2 conejos por grupos de 6 personas. A los conejos le teníamos que alimentar, llegar temprano a clases y darle su zanahoria, hacer la limpieza y así entre otras cosas. Después de unos días, el profesor de educación física de nuevo nos dice que necesita ayuda para arreglar el salón de clases y a quienes le ayuden nuevamente le aumentará unos puntos extras. Ese mismo día a mi grupo le tocaba dar su comida al conejo a la hora de salida. Unos amigos de mi grupo se fueron a la granja, mientras que yo me quedaba a arreglar el salón. Pasando unas horas y terminando de ordenar el salón, me fui al baño a lavarme. Cuando estoy ahí, desde la ventana, veo las sombras de mis amigos. Estaba sorprendido de que aún sigan a esas horas, alimentando a los animales. Así que decidí irme hacia la granja, hasta que el profesor me detiene y enojado me pregunta: ¿a dónde crees que estás yendo? Ya es hora de irnos. Al cual le respondí que mis amigos del grupo aún seguían en la granja, porque había visto la sombra de ellos y que quería irme con ellos. El profesor me dice: no me preguntes nada, solo no vayas a la granja. Ya es hora de que todos salgamos del colegio. Si no me haces caso, te bajaré la nota. No me quedó de otra que obedecer al profesor y retirarme. Al día siguiente, le dije a mi grupo que me perdonara por no ayudarles, ya que el profesor me dijo que no vaya. Mi grupo me dijo: tranquilo, no pasa nada. Además, terminamos rápido. Después de varias semanas, se repitió lo mismo. Nos quedamos hasta tarde ayudando al profesor, hasta que terminamos más tarde de lo acostumbrado. En ese momento, cuando fui al baño, escuché la risa de mis amigos. Eso me pareció raro, porque ya era muy tarde para que estén alimentando nuevamente a los conejos. En ese instante, no sé qué me pasó, pero me entró un frío por todo el cuerpo cuando estaba yendo a la granja. Estando a mitad de camino, mi profesor viene corriendo hacia mí, y detrás de él venían los que se quedaron a ayudar en la limpieza del salón. Cuando mi profesor me alcanzó, enojado nuevamente, me preguntó por qué estaba yendo a la granja a esas horas, ya que era muy peligroso ir solo. Allí le dije que estaba yendo a ayudar a mis amigos en la crianza de los conejos, que hace unos instantes los escuché reírse. Y el profesor me dice: ¿cuáles amigos? ¿Cuáles risas? Si no se escucha nada, todo está en silencio. ¿Acaso no ves que el salón de la granja está apagado? ¿Cómo crees que tus amigos van a cuidar a los animales con las luces apagadas? Juro por lo que más quiero, que cuando escuché las risas de mis amigos, vi que las luces de la granja estaban encendidas. Es por eso que me dirigí a apoyarlos. De nuevo le dije al profesor que escuché las risas de mis amigos y que capaz que ya habían terminado, por eso apagaron las luces. Nos quedamos esperando por más de 10 minutos, pero nada. El lugar estaba en silencio. Allí fue cuando me entró un frío por todo el cuerpo. Entonces, ¿qué fueron aquellas risas que yo había escuchado? No habrá pasado más de unos minutos que el profesor nos dice que debemos retirarnos, que todo fue producto de mi imaginación. Pero yo estaba seguro que escuché las risas de mis amigos
y a la vez que vi la luz del salón encendida. Para no asustar al grupo le dije que sí, que todo había sido producto de mi imaginación. Al día siguiente le pregunté al profesor qué fue lo que escuché, porque yo le juré que había escuchado la risa de mis amigos y a la vez vi las luces encendidas. Él entonces me responde: ¿sabes por qué cuando me tengo que quedar hasta tarde a ordenar el salón digo que se queden algunos alumnos conmigo? Es porque aquí me espantan. Ya me ha pasado varias veces, cuando salía solo del salón en altas horas de la noche. Siempre escuchaba risas en la granja. En un inicio pensé que algún grupo de alumnos se había quedado hasta tarde para alimentar a los animales, y cuando me dirigía hacia allí para decirles que ya era hora de irse, no veía a nadie. Todo el lugar estaba en silencio. Pensando que los alumnos se habían escondido, busqué por todo el lugar varias veces y no encontraba nada. En un inicio quise pensar que todo fue producto de mi imaginación, pero no fue así, ya que siempre que me quedaba, empezaba a escuchar las risas. Al salir del colegio, el vigilante me preguntó: ¿te han asustado, cierto? Y fue ahí que me dijo que no debía entrar solo a la granja en altas horas de la noche, porque allí hay apariciones. Y es por ese motivo que él no hacía rondas en la granja. Con lo que me dijo el profesor, fue ahí que me di cuenta por qué él regalaba puntos extras para quien se quede supuestamente a ayudarle. Era más bien una compañía para que no lo espanten. Ahora entiendo por qué regalaba puntos de más cuando nadie quería quedarse. Estaba en mi último año de secundaria, en el año 2009. Estaba en las clases de inglés. Esto fue ya a fin de año, cuando trabajábamos en los proyectos finales. Necesitábamos usar la sala de computación. La librería de la escuela estaba cerrada esa semana, por algunos fallos o renovaciones, no recuerdo mucho los detalles. Pero aún así estaba seguro de que las computadoras estaban en la parte de atrás de la biblioteca. Mi profesor en un momento le preguntó al salón de clases quién de nosotros quería ir a ver una de las computadoras. Yo tenía ganas de ir al baño, así que alcé la mano para usarlo como excusa para bajar. Finalmente salí, y después de hacer una parada rápida en el baño, me dirigí a la biblioteca. Cuando llegué ahí, las luces estaban apagadas y no parecía que hubiera nadie. Estaba muy oscuro, pero había suficiente luz proveniente de las ventanas para poder ver por dónde caminar. Como dije, las computadoras estaban bien al fondo en un cuarto separado. Había una ventana que daba vista al cuarto de las computadoras. Traté de girar la manija, pero estaba cerrada. Miré alrededor sin saber qué hacer. No quería regresarme al curso y decirle al profesor que no conseguí ninguna computadora. Miré bien alrededor por si al menos había algún personal por ahí. Y en eso escuché algo acercándose a mí, desde el otro lado de la biblioteca. A medida que yo me acercaba, pude darme cuenta de que era un sonido como si alguien hiciera clic a algo una y otra vez. El sonido provenía de los cuartos, donde los estudiantes solían estar. Las puertas de estas habitaciones sí estaban abiertas, pero estaba muy oscuro. También había una ventana que me permitía ver dentro de esas habitaciones. Cuando me asomé, estaba seguro que había alguien parado en la esquina de una habitación. Abrí un poco la puerta y pregunté: ¿hay alguien aquí? Traté de encender las luces, pero no se prendieron. Comencé a entrar en el cuarto y me sentí confuso porque estaba seguro de lo que vi. Era una persona al principio, pero mirándola mejor, pude notar que parecía ser una figura humanoide. No tenía celular en ese momento para alumbrar,
Así que me eché para atrás y salí de la habitación. Pero en ese momento fue cuando comencé a sentirme perturbado por lo que estaba viendo, ya que mientras más lo miraba, esa cosa no parecía ser una persona. Parecía algo que no podía describir qué era. Estaba seguro que eso me estaba viendo, y mirándolo bien, pude ver la forma de su cabeza, y era fácilmente el doble del tamaño de una cabeza humana, sin mencionar lo alto que era, tal vez de 2 metros. Esa cosa, lo que sea que fuera, estaba completamente quieta, tal y como yo lo estaba. Pensé que quizás era algún muñeco o algo, pero el terror me invadió cuando lo vi que comenzó a moverse. Inmediatamente en ese momento salí corriendo de la habitación. Estaba muy agitado. Ya en el pasillo me topé con una profesora que conocía y le pedí muy seriamente que me acompañara a la biblioteca para que vea lo mismo que yo había visto. Ella, con una voz un tanto severa, me preguntó por qué entré a la biblioteca, sabiendo que nadie podía estar esa semana allí. Le dije que solo fui por una computadora, y ella me dijo que las computadoras las movieron al auditorio. Me sentí desconcentrado cuando me dijo eso, pero de todas maneras la llevé a la biblioteca para mostrarle lo que vi. Si bien ella entró, no había nada en esa habitación. Sin embargo, cuando entramos, las luces esta vez se podían encender. La profesora no me creyó y pensó que estaba inventando cosas. Volví al salón con la computadora que estaba en el auditorio y le expliqué al maestro que fui a la biblioteca por error, pero nunca mencioné nada, para no sonar raro o loco. No sé si creer en fantasmas o en cosas paranormales, pero lo que vi en esa habitación aquella vez definitivamente es algo que no puedo explicar lo que fue. Esta historia tiene lugar hace unos años cuando comencé la universidad como estudiante de primer año. Estaba en una escuela bastante grande, pero no conocía a nadie allí. Estaba a 4 horas de mi casa y en un estado diferente. Vivía en un dormitorio en el 5º piso. Era el piso superior. En la que fue mi primera semana de clases, en una noche me preparé para irme a dormir. Todas las luces de mi cuarto estaban apagadas. Estaba completamente oscuro. Cerré los ojos para tratar de conciliar el sueño, cuando de repente escuché que mi puerta se abría. Rápidamente abrí los ojos y miré hacia allí. Mi habitación todavía estaba oscura, pero entraba un poco de luz debido a la puerta abierta. Cuando miré, vi que había alguien parado en la entrada sosteniendo la puerta. No pude notar quién era, debido a lo oscuro que aún estaba. Todo lo que vi fue solamente una figura. Yo no conocía a nadie en esa universidad, así que pensé que alguien debía estar ahí por accidente. Le pregunté quién era, pero no me respondió. Luego le dije, creo que te equivocaste de habitación, pero aún así no me dijo nada. Sin embargo, para mi asombro, vi que esa persona entró de repente y luego cerró la puerta, dejando completamente oscuro el cuarto nuevamente. Yo me asusté muchísimo y comencé a intentar alcanzar mi teléfono, que había colocado en mi escritorio. Mientras estaba haciendo eso, de repente sentí que alguien me tomó del brazo. Salté espantado de la cama gritando como una loquita, tan fuerte como para que esa persona se vaya. Corrí en dirección a la puerta y, como estaba oscuro, estrellé mi hombro contra ella. Sin importar eso, busqué las cerraduras y luego la abrí y salí corriendo por el pasillo. Fui a una habitación y llamé a su puerta. Afortunadamente habían alumnos que estaban todavía despiertos. Les conté lo que me había pasado y ellos me acompañaron. Ya con su compañía me sentí mejor
para regresar a mi habitación y confrontar a quien quiera que estuviera allí. Caminamos hacia mi cuarto y luego abrimos la puerta listos para cualquier cosa. Pero cuando encendí la luz, la habitación estaba vacía. Pensé que quien haya estado allí de alguna manera se fue, pero no sé cómo lo hizo, ya que estuve en el pasillo todo el tiempo y era difícil que pudiera salir y correr a cualquier lado, ya que yo lo hubiera visto. Realmente no había nada más que hacer en ese momento que contarle lo ocurrido a algún superior. Luego de eso siempre me aseguré de que mi puerta estuviera cerrada con llave, pero sin embargo después de aquello no tuve otro problema. Sin embargo siempre me pregunto, ¿quién me hizo eso? Y además, ¿por qué lo hizo? ¿Y para qué? Me llamo Elías y quiero compartir esta historia que me pasó hace más de 10 años, en un departamento llamado Trancas, ubicado en Tucumán. Yo por aquel momento tendría unos 11 años e iba a la escuela. Aquella vez hicimos un viaje hacia Trancas. Fuimos a visitar una pequeña escuela que hay en esa localidad y que necesitaba donaciones. Yo recuerdo que estaba en el medio de las montañas y era un lugar muy difícil de acceder. Yo estaba con 3 amigos y en un momento que teníamos libre y que estábamos disfrutando de aquel lugar, comenzamos a bajar por la ladera de una de las montañas que no era muy pronunciada. Hicimos eso sin que nos viera nadie. Entonces, vimos un pequeño río muy angosto, quizás de 1 metro. Más bien era un arroyo. Bajamos hasta allí y decidimos seguir en dirección contraria a este río, que en realidad no fue mucho, hasta que llegamos a una parte cerca de la cancha que estaba en la escuela. Pero pasando por los árboles que habían allí, vimos como pedazos de ropas que estaban rotas y notamos un movimiento que provenía de aquellos árboles. Yo no le presté mucha atención, pensé que podía haber sido un pájaro. Además, yo por aquel momento ni tenía idea acerca de los fantasmas, ni tampoco creía en nada de eso. Entonces decidimos continuar. Pero mientras caminábamos, yo sentía la impresión de que alguien nos seguía. Entonces les dije eso a mis amigos, pero ellos solamente se rieron, ya que miramos hacia atrás y no había nadie. Así que seguimos caminando, hasta que de repente escuchamos un grito aterrador que me dio un escalofrío muy profundo. Y esta vez, al mirar hacia atrás, vimos a una mujer que estaba vestida de blanco. Iba descalza con el pelo negro sobre su rostro, y recuerdo que hacía unos movimientos extraños. Uno de mis amigos comenzó a insultarla muchas veces, y esta mujer comenzó a alejarse poco a poco, hasta perderse entre los árboles. Nosotros estábamos aterrados porque sentíamos que se trataba de una aparición. Entonces comenzamos a correr hacia donde estaba la escuela, y mientras corríamos, escuchábamos la risa de esa mujer a lo lejos. Al llegar a la escuela, le comentamos a la gente de ahí lo que nos había sucedido, y ellos, los lugareños, nos dijeron que era una bruja, que a veces, especialmente en los días de frío, al llegar a la escuela por la mañana, se le aparecía a los alumnos e incluso hasta a algunos maestros. Y decían también que en aquella escuela, cuando llegaban por la mañana, los pizarrones solían aparecer escritos con extrañas marcas y dibujos. Además, las sillas estaban todas desordenadas. También contaban que en el camino, a veces, se les aparecía a los conductores y también a la gente que pasaba por la escuela, especialmente en las madrugadas o en las noches. Todos la conocían como la bruja de Trancas.
En aquel lugar se repiten decenas de relatos con respecto a esta historia, a esta bruja, incluso hasta el día de hoy.